muchos de los jóvenes que terminan la secundaria aquí se van a vivir a Córdoba y necesitan justamente alquilar. Por eso la importancia de hablar con Ezequiel. Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Facundo Inseña lo saluda aquí en Radio Ciudad. Saludos, ¿cómo están? Bien, ¿qué expectativas tienen a partir de esto que lo ha dicho públicamente después de ganar las elecciones Javier Milei, que es la intención de derogar la ley de alquileres? Porque esto alguna preocupación extra ha generado en los inquilinos, ¿no? Bueno, sin dudas. Lo primero que hay que decir es que en realidad la derogación de una ley es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Uh-huh. Es decir, tendría que pasar por el Congreso una derogación y que en vista de lo que acaba de pasar en el Congreso, que el mes pasado se aprobó una normativa que ratifica la última ley de alquileres, sería muy difícil que cambien esos votos porque tanto Cambiemos como el peronismo ratificaron una ley con determinadas disposiciones, básicamente plazo de 3 años y un precio intervenido a través de índices, así que es poco probable que en muy poco tiempo se modifique, y además, digamos, particularmente, no tiene Milei la cantidad de legisladores necesarios para hacer ese cambio. No obstante, también hay que decir una cuestión muy real, y es que el mercado de alquileres está actualmente en crisis, y que el gobierno anterior, y de hecho el anterior también, no han hecho gran cosa por la situación del mercado de alquileres. Quizá cuando un inquilino tiene un contrato firmado por 3 años y con precio intervenido, dentro de todo tiene algunas ventajas siempre y cuando ya lo tenga firmado y esté dentro del inmueble. Pero el principal problema hoy son todos aquellos inquilinos que necesitan ingresar a un departamento, a una casa, y no encuentran oferta. Y esto de que no se encuentra oferta tiene que ver especialmente con los desastres que ha hecho el gobierno en materia regulatoria. Es decir, no ha sido bien recibido por el mercado los proyectos y luego las leyes que se hicieron desde el gobierno, que son en algunos aspectos de corte muy intervencionista en el precio, y que en cierto modo han pretendido tirar el problema de la inflación del lado del propietario, ¿no? La forma de, en vez de solucionar la inflación o incentivar la construcción de viviendas o incentivar el crédito, cosas que vienen de la mano de la inflación, lo que han hecho es tratar de solucionar este problema que el mismo gobierno ocasiona, generándole esa carga al propietario, congelándole el precio de los alquileres durante determinados periodos a través de una intervención con índices. Y en ese sentido sí debería solucionarse de alguna manera, por supuesto siempre con prudencia y no hablando directamente de una derogación, porque la ley tiene muchos dispositivos de muy buena calidad jurídica y que eliminarlo sería también problemático. Claro, es que por ahí es buscar un equilibrio, ¿no? Más que nada, más que o una cosa en un extremo o una cosa en el otro. Exactamente, cuando Milei dice que el contrato es un contrato entre partes y que el Estado no tiene nada que hacer, bueno, ahí claramente demuestra cierto desconocimiento de cómo funciona, primero, el derecho del consumidor en general, porque no hay contrato entre partes o en igualdad de condiciones en una situación de mercado. Siempre los proveedores están en mejores condiciones que los consumidores, y el inquilino es un consumidor. Es como plantear que hay igualdad de partes entre una automotriz y la persona que va a comprar un auto, o entre un pasajero y una aerolínea, ¿no? Claro. Nunca hay igualdad de partes en el marco del derecho del consumidor. Y en segundo lugar, cuando dice que el Estado nada tiene que hacer, esto tampoco es cierto, porque el primero que le interesa que el Estado esté presente es el propietario. O sea, que el propietario, en cuanto el inquilino no le pague, va a recurrir al Estado a través del Poder Judicial para iniciar un desalojo o para iniciar el cobro de esos alquileres que no fueron pagados. Entonces el Estado siempre está presente para garantizar los derechos y las regulaciones de estos derechos. No existe ningún país del mundo que no tenga sistemas jurídicos que regulan los contratos, y de nuevo, existe una obligación constitucional del artículo 42 de la Constitución de hacerlo teniendo en miras los intereses económicos, entre otros intereses, de los consumidores. Entonces, ahí claramente Milei posiblemente desconozca. Además, cuando habla de la Constitución siempre se refiere a la Constitución de Alberdi, pero nuestra Constitución es la Constitución de 1994, con una serie de nuevos derechos y garantías, todo un capítulo, nuevos derechos, entre ellos los derechos de los consumidores. Y bueno, del discurso del presidente electo, ya incluso en campaña, surge, como de los demás candidatos, no estoy hablando específicamente de él, pero de todos los candidatos en general, han mostrado una indiferencia hacia los derechos de los consumidores,
lo cual es preocupante porque son los derechos que más nos interesan a todas las personas, ¿no? El nivel de libertad o de buen gobierno o de democracia o de confort de un país, uno de sus principales indicadores es cómo se protege a los consumidores frente a las situaciones de mercado. Para eso es básicamente, entre tantas otras funciones, para lo que existe un Estado y un gobierno que tiene que llevar adelante esa protección. Claro. En esto, bueno, usted un poco lo decía, pero en los países que siempre se miran como el ejemplo, ¿no? Hay normativas que protegen y de hecho hay cada vez más. Digo, en Europa se están tomando algunas medidas también con el tema para que los inquilinos no sean siempre los perjudicados. Sí, se hacen medidas de diferente tipo en todo el mundo porque los alquileres son una problemática global. El aumento de los precios de los alquileres en relación a los salarios, a diferencia de otros mercados, es muy notable, es decir, en general los productos como la ropa, los productos electrodomésticos, incluso los vehículos, todo se ha venido reduciendo en precio. Bueno, los vehículos no en este momento, ¿no? Pero en líneas generales, a lo largo de la historia, productos y servicios se han ido abaratando. Los alquileres, por el contrario, han ido aumentando en relación a los salarios. Entonces, por eso, en todo el mundo hay intentos de buscar frenar de algún modo ese aumento o incentivar al mercado para que haya más competencia y para que haya más disponibilidad. Porque tanto pasa como el hecho de que se encarecen como de que se reduce la oferta. Lo que pasa es que es distinta la situación global de la situación en Argentina, en la que es el propio gobierno quien ocasionó reiteradamente los problemas que hoy padece el mercado. Y lo que uno espera de un presidente electo es que trate de ser prudente en esas declaraciones y en la regulación cuando lo intente, porque, por ejemplo, si se dolarizase la economía, que es una de sus propuestas de campaña, en ningún modo sería necesario una derogación de la ley de alquileres, porque la ley de alquileres tendría que armonizarse con una derogación, y si hubiera alquileres en dólares, ya no sería necesario una intervención en el precio a través de índices. Con lo cual, de nuevo, no se trata de la ley entera, que tiene protecciones específicas para los inquilinos, pero que también le sirven a los propietarios, a ambas partes, sino de decir exactamente cuál sería la regulación. Lo que no se puede hablar es que no haya una regulación. Y cuando Milei dice regulación a través del Código Civil, sí, actualmente se regula a través del Código Civil. Por eso digo, habla con un desconocimiento flagrante de cómo funciona la normativa. Está bien, él es economista, no es abogado, pero sí ya... Bueno, pero es presidente. Debería asesorarse por las personas que son especialistas en el tema para justamente evitar con las declaraciones generar mayores problemas, ¿no? Esto pasa con todos los rubros, yo hablo desde lo que conozco, claro, que es la materia de alquileres. Mientras haya incertidumbre, va a complicarse aún más la situación, porque ¿qué dicen los propietarios? Bueno, si mi ley dice que va a derogar, yo espero, no alquilo, y veo cómo sale la nueva ley, y recién ahí veo si alquilo o no. Esa es la postura natural que hace cualquier persona. Pero por eso digo, hay aspectos específicos de la ley que sí consideramos que deberían modificarse para incentivar al mercado, para que los dueños vuelvan a poner esas casas e inmuebles en el mercado, pero no toda la ley, y además eso tiene que ser armónico con una solución al problema de la inflación, porque si no tampoco hay solución posible. Claro, se notó, digamos, como que pasó mucho esto de que los propietarios dijeron a partir de las declaraciones de Milei o de la llegada misma de Milei al poder, de decir, no, esperemos un poco a ver qué pasa con la ley de alquileres, no vaya a ser cosa que ahora firmemos un contrato por 3 años y que tengamos que cumplirlo cuando haya a lo mejor de acá a un mes otras condiciones. En realidad lo que pasó es estirar lo que ya viene pasando prácticamente de 2015, es decir, desde 2015, desde la gestión de Macri, que se viene diciendo todo el tiempo que se va a modificar la ley, que se va a derogar la ley. También lo dijo Massa cuando oficiaba solo de ministro de Economía y no de candidato. También Massa dijo que iba a derogar la ley de alquileres. Entonces todo el tiempo, todos los gobernantes, que son los que aprobaron la ley de alquileres, están diciendo que van a derogar la ley de alquileres. Esto claramente genera inseguridad jurídica, ¿no? Los legisladores aprueban una ley y los mismos políticos que son de esas fuerzas de las cuales dependen esos legisladores dicen que la van a derogar. Entonces es un poco cierta locura en la que se vive hace ya 8 años en materia de leyes de alquileres, que hace que todo el tiempo estemos sujetos a incertidumbre. Y eso es pésimo para cualquier mercado, no solo para el de alquileres, sino que
en cualquier situación en la que el gobernante está diciendo que va a modificar las reglas de juego, lo que hace es parálisis y esperar. Yo no creo que particularmente las declaraciones del presidente electo sean distintas a las que han tenido los demás funcionarios de importancia o presidentes respecto de la ley. Lo que tendrían que declarar es directamente cuál va a ser el trabajo hacia el cual se encaminan, y si no lo tienen claro todavía, esperar y hacerlo cuando eso sea oportuno, justamente para no generar más complicaciones, ¿no? Es una cuestión de anuncio, de oportunidad y sobre todo de tener un programa económico que sustente cualquier tipo de reforma. Si no, lo único que hace es lo que se dice tirar más leña al fuego, ¿no? Sobre ya una incertidumbre que viene de hace muchos años, sumarle más incertidumbre porque claramente la gente especula con eso y es lógico que así sea, ¿no? Nadie quiere regalar su patrimonio, y recordamos que en el caso de los alquileres no solamente hablamos de grandes constructoras o grandes inmobiliarias, sino también de personas que han depositado los ahorros de toda su vida para tener una renta, porque saben que con la jubilación no les va a alcanzar. Entonces a lo mejor un jubilado que tiene una casa donde vive y un departamentito que invirtió para tener alguna ganancia, hoy se ve imposibilitado de tener esa renta porque no sabe qué va a hacer el gobierno con la regulación de los alquileres y siente inseguridad de que ese capital se le vaya, y por eso tanta gente incluso ha decidido vender las propiedades en lugar de alquilarlas. Claro. Entonces, no es especialmente destructiva o mala la declaración, sino que se suma a la tradición de ya todos los gobernantes que vienen trabajando sobre el tema en forma poco concreta y sin un plan. Claro, y más se suma esto en este momento, porque decíamos, muchos jóvenes de aquí de San Luis, por ejemplo, se van a Córdoba o se van a Buenos Aires incluso y tienen que alquilar. Vienen muchos jóvenes también aquí a la misma provincia de San Luis y tienen que alquilar, y están los propietarios en medio de esto que dicen, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos ahora? ¿Lo extendemos por lo menos la posibilidad, o sacamos de la publicación o sacamos de la inmobiliaria el departamento? Y es realmente un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Sin dudas, y si no está con una regulación que también proteja al propietario, va a seguir siendo así, ¿no? Uno no puede, es como cualquier regulación que se intente, pasó con la carne, por ejemplo, se pretende regular el precio de la carne. Y, digamos, se la agarran con los carniceros. ¿Y qué pasa en esa situación? Y el carnicero, bueno, gradualmente se va a dejar de producir. Todo aquello con lo cual el gobierno se ensaña y pretende fijarle precios o hacerle una intervención, lo que termina pasando es que ese mercado se muere y el principal perjudicado es el consumidor, que después no puede acceder. Por unos días consumiera carne barata y después no hay más carne porque nadie produce eso sobre lo cual hay una excesiva intervención. Entonces la regulación tiene que ser inteligente, de acuerdo a las normas de protección del consumidor, pero sin aplastar o generar inconveniencias tales que directamente haga que sea poco rentable el negocio, ¿no? Si no hay incentivos. Y lo que ha hecho, repito, el gobierno lamentablemente es trasladar las cuestiones de la inflación a los alquileres. Porque cuando se habla de que sube el precio de los alquileres, recordemos que también es un eufemismo, lo que en realidad baja es el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Claro. Los pesos con los cuales el inquilino paga no valen nada, entonces el propietario es el que está pagando el costo de una inflación que genera el gobierno. No la genera el propietario ni el inquilino, Claro. sino que es el gobierno el que le genera el problema y se lo traslada a una de las partes. Si no, no habría todos estos inventos, ¿no? Claro. Lo que hace el gobierno es decir, en vez de solucionar la inflación, invento una fórmula para parecer que el problema no es la inflación, sino que el problema es que el propietario es malo o que el inquilino es malo, y de esa forma me salgo de la situación de responsabilidad y genero conflicto entre las partes. Entonces, por eso es que cuando Milei dice no tiene nada que hacer el Estado, no, el Estado sí, lo que tiene que hacer es regular en forma inteligente para que ambas partes tengan seguridad del contrato y puedan recurrir al Estado a través del Poder Judicial cuando justamente se genere un conflicto, y que tengan la seguridad de que ese conflicto se va a resolver en tiempo y forma. Claro, muy bien. Doctor Vergara, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por difundir esos temas. Un abrazo. Gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. La Adiós. palabra del doctor Ezequiel Vergara, abogado, presidente de la Asociación de Consumidores e Inquilinos.